Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa Michelle Prego Félix y el día de hoy vengo representando al equipo número 1 de la materia de Psicología Clínica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División Académica de Ciencias de la Salud. Mis compañeras son Esteban Simón Victoria, Méndez Hernández Karen Judith y Olvera Canto Yareli. Vamos a comenzar con el tema de anamnesis, que es parte del capítulo 7 de nuestra lectura. Y vamos a definir un poco lo que es anamnesis para empezar a hablar sobre este tema. Anamnesis es un proceso en el cual vamos a explorar los psicólogos clínicos o cualquier profesional de la salud en general. Es un proceso de exploración. ¿Para qué? Para ir conociendo como que el padecimiento, las dolencias, y es más como el identificar los síntomas, signos, para obtener un diagnóstico más completo. Esto nos permite evaluar qué tan grave es una enfermedad, nos permite también crear nuestra metodología de intervención. Bueno, las partes más particulares de este concepto es que pues nos ayuda a analizar casos, va a investigar signos, síntomas para evaluar, y para que el psicólogo clínico tenga como que esta capacidad es necesario de capacitación y experiencia, y pues también requiere dominar diversos conceptos de la evaluación clínica, términos médicos, psiquiátricos y de salud. ¿Por qué? Porque este es un proceso en el cual vamos a conocer todos o todo el panorama de una enfermedad, todo el panorama sintomatológico de la persona, conductual o su ambiente, su familia, personal. De esta manera vamos a evaluar como que qué está pasando con esta persona. Entonces, la anamnesis no es solamente una parte de la evaluación, sino está presente en todo el proceso de evaluación al paciente. Entonces, tenemos que esta puede darse en distintas etapas o fases, y una de las primeras es la preparación y la recepción. En la preparación, el profesional de la salud, el psicólogo en este caso, se encarga de preparar el ambiente en donde va a iniciar este proceso, es decir, un lugar cómodo, agradable, con un buen clima, que no sea tan cómodo para que se relaje demasiado, pero que tampoco sea tan rígido. Entonces, es este ambiente en el que ocurre la sesión, en donde ocurre esta evaluación, donde el paciente o individuo está, y que para que actúe de la manera más natural posible. Eh, Tenemos que parte de esto, o parte de la preparación y la recepción, está siendo el rapport. En la parte de prepararse está la apariencia. El psicólogo, el profesional, debe de dar una apariencia no tan relajada, no tan formal, o tal vez sí, pero pues dependiendo el contexto de la evaluación. Si es dentro de la práctica clínica, yo considero que debe dar el profesional un aspecto pulcro, limpio, no tan relajado, sino recatado, y también que no intimide hasta cierto punto. También tenemos que considerar el trato dentro de la parte del rapport. Debe ser amable, debe ser eh, sensible a lo que suceda con el paciente, y también nuestra presentación es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque el rapport en general es esta primera fase en donde conocemos al paciente, en donde llega, y podría llamarse como la primera impresión que el paciente va a tener de nosotros y cómo se va a sentir durante toda la sesión. Es como la parte primordial. Luego de ello, ya empezamos con el desarrollo de nuestra evaluación de toda esta sesión, y se da mediante diversos exámenes. El primero sería el examen físico, y es aquí donde entra una parte muy importante de la anamnesis, que es la observación. En el examen físico nosotros vamos a hacer una observación simple de signos y síntomas que se presenten en el paciente en ese momento. Es decir, si encontramos que sus manos están sudorosas, si encontramos que hay un temblor en sus manos, en sus pies, el tono de su voz, y también
está la parte de la exploración de datos neurológicos que se puede dar tal vez con pruebas que traiga, papeles, y toda esta parte donde tenemos como un antecedente neurológico, podría darse como en imágenes, en resonancias, ya sería como que una parte más clínica. Eh, Luego tenemos el examen mental, que pues como en toda la evaluación, puede darse con entrevistas o puede complementarse con una entrevista ya sea abierta, eh, semiestructurada o estructurada. De preferencia, el examen mental yo considero que debe ser tanto un cuestionario cerrado o evaluaciones, pero eso creo que tiene que ser referente al criterio de cada profesional. En la primera fase del examen mental vemos que tenemos el nivel de la conciencia, que en esta parte el examinador va a medir o observar cómo el individuo se percibe a sí mismo, percibe su ambiente y el tiempo. Son las tres fases que se analizan en ese momento. Se hace normalmente con preguntas de quién eres, cómo te llamas, dame tu nombre, tu edad, dónde estás, en qué momento, en qué tiempo estamos. Es como esta pequeña primera fase. De ahí tenemos la evaluación del lenguaje. Aquí el, el profesional le hace preguntas o le da instrucciones para evaluar qué tanta percepción tiene el examinado sobre su lenguaje, si hay algún problema para entender qué tan atento está también. También tenemos la memoria, también se da con algunas evaluaciones, se le puede pedir que repita tales palabras para ver su memoria a corto plazo. También se toma en cuenta las funciones cognitivas, el contenido del pensamiento. El contenido del pensamiento vendría siendo la parte en donde el evaluador va a estar analizando las palabras que diga, el discurso del entrevistado, de qué manera lo dice, qué se repite tanto y todo esto. Creo que esta es como una de las partes más importantes que deben de no solo darse durante el examen mental, sino durante toda la entrevista o durante toda la anamnesis. Eh, el estado anímico y de la personalidad es aquí donde el profesional va a identificar cómo llega la persona, cómo se siente, qué emoción expresa al momento de ser entrevistado. Eh, bueno, de ahí tenemos lo que es la historia clínica como parte de la evaluación. Y esto puede iniciar antes o después, pero tenemos que empezar con una identificación del paciente. El paciente dice su nombre, su edad, su género, sexo y da como que sus datos más específicos. De ahí tenemos el problema principal. Se hace se puede hacer preguntas como qué es lo que te trae el día de hoy, qué es lo que está pasando contigo, una exploración de la enfermedad actual, puede ser algún diagnóstico, prediagnóstico que tenga, tal vez aquí se hacen preguntas sobre hace cuánto tiempo padeces de esto y toda esta parte. Y de ahí entran los antecedentes, que son los antecedentes familiares, psicosociales, personales, también antecedentes físicos, eh, también tenemos, ya sea si ha tenido padecido enfermedades, es esta parte como recopilando qué sintomatología ha tenido en el pasado, por así decirlo. También tenemos que es importante preguntar por los hábitos, porque aquí vamos a identificar si tiene conductas tal vez disfuncionales que estén alterando tal vez más sus síntomas. Es una parte importante preguntar por los hábitos. Las alergias tienen que ver más con esa parte de fármacos y todo, todo lo demás que se puede dar dentro del ambiente psiquiátrico o de algún otro tipo médico, ya que los profesionales, los psicólogos clínicos no pueden como tal recetar, pero pues es una parte también importante dentro de la psicología, conocer
sobre neurofármacos y cosas así. También tenemos que debemos hacer una revisión por sistemas o una historia psicosocial, y pues esta parte es importante para conocer como el contexto general de nuestro paciente y tener más claro hacia dónde va nuestro diagnóstico. Bueno, durante todo este proceso es importante guiar al paciente durante aspectos puntuales y precisos de su historia, y se tienen que utilizar técnicas diferentes como la reflexión, a, hasta cierto punto guiarlo para que nos dé la información que necesitamos. Se puede confrontar al paciente hasta cierto punto, pero siempre tomando en cuenta su comodidad y pues tener un balance para que nuestro paciente no llegue a sentirse incómodo durante la sesión, sino que todo fluya con naturalidad y el paciente pueda pues darnos la información que necesitamos. Y pues por último se hace un resumen, conclusiones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas de lo tratado, y se fija un plan que puede incluir una fecha de una nueva entrevista. Ya esta es la parte final de la sesión en donde el psicólogo pues retoma todo lo sucedido, crea sus conclusiones, fijan fecha y todo esto. Entonces, pues para concluir, la anamnesis es como esta capacidad del psicólogo de analizar toda esta información que se va dando mediante etapas durante todas las sesiones, no solo en una, sino que pues constantemente está observando lo que sucede, los avances en cada sesión de su paciente, y pues va evaluando como para diagnosticar y también para intervenir y para evaluar cómo mejorado o retrocedido, sea lo que sea el objetivo de sus sesiones. Y pues esto sería todo por mí, y espero que haya sido claro, entendible, y les doy las gracias. Nos vemos pronto.